Dios les bendiga, bienvenidos a este día viernes, día de estudio de la Palabra del Señor, donde vamos a tener otras 3 materias, vamos a aprender, vamos a llenarnos de lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy vamos a comenzar alabando y bendiciendo el nombre del Señor, pero antes entregamos esta reunión en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que bendigas esta reunión, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que sigue esta reunión, que está acompañándonos. Llénalo de tu bendición y que aún esta lección sea de provecho para su ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Mientras tanto, aprovecha esta oportunidad para dar su presente. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo, Jesús. Soy su hijo. Sí, Señor, hoy podemos danzar. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Sí, Señor, porque soy amado. Hey. Aleluya. Te bendecimos, Rey, te bendecimos, Jesús, nuestro Jesús. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, sí, Señor. Hay libertad en tu casa. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Una vez más, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que soy su hijo, que soy su hijo. Somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres, que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. Luego de este tiempo de alabanza, nos vamos preparando para el primer estudio de la Palabra del Señor. No olvidamos que estamos haciendo estos 3 nuevos niveles, cada uno de ellos con un mensaje específicamente diseñado para ser de bendición para nuestra vida. Este es un tiempo que usted tiene que aprovechar buscando llenarse y aprender lo más posible del Señor. Vamos, sí, al primer estudio de la Palabra del Señor. Y aquí estamos nuevamente para estudiar una materia de tercer nivel que es Josué y la conquista de la tierra prometida. Espero que todos tengamos los apuntes y estamos en la introducción. Para continuar con esta introducción, hoy lo que vamos a hacer es tomar la Biblia y tomar el libro de Josué en nuestras manos. El libro de Josué, del principio
hasta el final tiene en sí 24 capítulos. 24 capítulos. Y si vamos a saber el contenido, sería lindo que lo leyéramos de corrido, que ya que estamos estudiando podamos leer el libro de Josué, interiorizarnos, porque a veces vamos estudiando de a trocitos, pero una lectura general nos da un panorama general. Entonces, en estos 24 capítulos se relata la conquista, el establecimiento, la distribución de la tierra prometida y la arenga hacia lo que iba a continuar, que era la posesión. Porque una cosa es la conquista, otra cosa es el territorio que Dios me da, y otra cosa es poseer la tierra que Dios me dio. Bueno, la promesa había sido muy grande, la promesa había sido tremenda. Tras la muerte de Moisés, Josué toma la dirección. Así que en el primer capítulo, el primer versículo dice: mi siervo Moisés ha muerto, Josué ahora va a dirigir al pueblo, conforme a Deuteronomio 31, lo que había dicho Moisés en el versículo 7 y en el versículo 8, dice: llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a tus padres que les habría de dar, y tú les harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Con semejante promesa, Moisés queda allí en el monte Nebo, mirando la tierra de lejos. No pudo entrar, pero le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, no solo la vas a conquistar, sino que la vas a repartir. ¡Qué tremenda promesa!, ¿no? Después seguirán ellos asentándola, poseyéndola, pero tú la vas a conquistar y la vas a repartir. Tremenda promesa de Dios. La entrada y el asentamiento en Canaán es el contenido de este libro. No hay otro. Entrar y asentarse, tomar posesión. Una vez que se asientan, había que tomar posesión. Pero eso lo vemos en los libros posteriores. Los israelitas se hallaban en la llanura de Moab. Atraviesan el Jordán, ¿se acuerdan? Bueno, lo vamos a ir mirando. Y acampan en la ribera occidental, ya puestos los pies en Canaán. A partir de aquel momento, Josué empieza con las campañas militares que eran para adueñarse de todo el país. Primero empieza por Palestina, Jericó, Ai, esa primera parte. Luego va hacia el norte y después hacia el sur. Después vamos a tener unos mapitas de cómo fue la conquista de la tierra. Primero hay un discurso, digamos, donde dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora van a pasar este Jordán, yo he entregado, como el desierto del Líbano, nadie te podrá hacer frente, esfuérzate, sé valiente. Bueno, muchas palabras, pero especialmente quiero destacar una, ¿no? La que le dice en el versículo 3: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Van a pisar la tierra y a medida que la vayan pisando, yo les voy a dar ese pedacito de tierra que ustedes pisan. La conquista no iba a ser de allá lejos, denme aquella tierra. Bueno, algunos solo en el último tiempo, como Caleb, le dijo a su yerno Otoniel que fuera a conquistarla. Pero en el tiempo de Josué había que pisarla palmo a palmo, centímetro a centímetro. Así fue la conquista de esa tierra. El establecimiento de Canaán no fue una cosa humana, no fue una cosa carnal, no fue una conquista
como la campaña del desierto, las cruzadas o las guerras mundiales. No, esto fue algo establecido por Dios. Es algo que Dios iba a respaldar porque Él mismo lo había prometido. Bueno, los primeros 12 capítulos nos cuentan cuántos reyes fueron vencidos, hasta dónde fueron las batallas. Acá, si usted va al capítulo 12, le estoy dividiendo el libro, dice: reyes derrotados por Moisés. Los primeros que habían sido derrotados por Moisés, que también había tenido sus batallas, aunque Josué estaba en medio de todas ellas. Y luego los reyes derrotados por Josué, y menciona ahí, usted puede ver los valles, la montaña, los nombres de los reyes. Parece medio arduo para leerlo. Pero mira el versículo 13, tierra aún sin conquistar. Tierra aún sin conquistar. Entonces Josué dijo: ya estás viejo, le dijo Dios, entrado en años, edad avanzada. ¿Y sabes qué pasa? Queda mucha tierra por conquistar. Sí, entraron, ganaron terreno, pero todavía hay mucha tierra por conquistar. Entonces, ¿sabe lo que vamos a hacer? Tú les vas a repartir la tierra a cada uno para que cada uno de ellos conquiste su campo de lenteja. Hemos hecho la conquista general, ahora cada uno tiene que hacer la suya. Qué tremendo, ¿no? La visión de todo un evangelismo general, pero la visión de lo que cada uno tiene que hacer en particular. En el capítulo 14 la reparte por suertes, la heredan los territorios de Efraín, Manasés, las ciudades contiguas, las que le dan, las ciudades de los levitas, aunque no le daban territorio, y el altar junto al Jordán, porque comienza y termina con un altar. Concluyendo con el pacto final que hace Josué con Dios y con el pueblo. Y le dice, en aquellos versículos tan populares del libro de Josué, dice: ustedes hoy ya han conquistado la tierra. Ustedes llegaron hasta acá. Ustedes han visto la mano de Dios. Ustedes han visto cómo Dios nos ha dado todo esta tierra. Son testigos de Dios que habéis elegido. Y ellos dijeron: quitad los dioses ajenos, inclinad vuestros rostros. Y él le dijo: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Porque Moisés los había puesto entre la espada y la pared. Y le dijo: bueno, ahora conquistamos, ahora les repartí, ahora hicimos todo. Ahora queda en sus manos todo. Ahora ustedes son los que van a tener que decidir el futuro. Ahora ustedes son los que van a tener que hacer de su parte. Y si ustedes se ponen de acuerdo con los reyes que tienen acá, no van a lograr nada. Pero si ustedes se alinean con el Señor, van a tener victoria. Yo ya estoy decidido, dijo Josué, ¿se acuerdan? Yo y mi casa, los míos, mi territorio, vamos a servir a Dios y lo vamos a seguir conquistando. Lo van a hacer mis hijos y los hijos de mis hijos. Vamos a seguir conquistando este territorio que Dios nos dio. Y cada uno vea. Y ellos dijeron: no, tened cuidado, nosotros vamos a seguir, nosotros vamos a obedecer, nosotros nos vamos a establecer. Y Dios cumplió su promesa, porque el pueblo se estableció y fue guiado al propósito de Dios y al anhelado destino. Ahora, al final del capítulo, estaban instalados en la tierra de Canaán. Así que vamos a hacer un breve esquema del contenido que vamos a estudiar ahora. Del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 12,
versículo 24, tenemos la conquista en sí. No son muchos capítulos, son 12 capítulos que nos están dando todas las pautas de la conquista. Después del capítulo 13, versículo 1, donde queda tierra sin conquistar, hasta el capítulo 22, el verso 34, donde dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Vienen los capítulos 23 y 24, donde viene la exhortación de Josué al pueblo ya en sus años de despedida, y el discurso con la muerte de Josué. Lo sepultaron en la heredad y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo que de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían toda la obra que Dios había hecho. Y entraron en Siquem los huesos de José, etcétera, etcétera. Murió Eleazar, el hijo de Aarón, y muchos de esa primera etapa de la conquista murieron. Y en el capítulo 1 de Jueces dice que ¿quién de nosotros subirá primero? Y ahí viene otra parte de la conquista. Muy bien, por aquí llegamos en la clase de hoy. Tenemos mucho para estudiar. El libro es muy interesante y lo que les pido es que lo lean de un solo tirón para que puedan ver el panorama general, y de allí podemos ir sacando los estudios y las conclusiones que las vamos a hacer tema por tema. Señor, gracias por haber llegado a este libro tan hermoso de Josué, donde nos cuenta y nos anticipa lo que tenemos por delante. Señor, tú nos has prometido muchas cosas. Hay muchas cosas por conquistar, hay muchas cosas por poseer. Señor, danos la fuerza, danos la gracia, danos la revelación y la inteligencia para poder hacerlo, para tu honra y para tu gloria, y en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres más que fiel. En tu nombre, amén, amén y amén. Dios les bendiga, hasta la próxima. Decimos un gran amén a la palabra del Señor. Antes de ir al segundo estudio, queremos bendecir a todos los hermanos que con fidelidad y amor separan sus ofrendas, sus diezmos, ofrenda misionera que damos los días miércoles y los días viernes para bendecir la obra del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos la bendición por cada hermano que da su ofrenda, que da su diezmo a ti. Señor, que cada uno sea bendecido con tu poder de lo alto. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a nuestro segundo estudio de la palabra del Señor. Hola, ¿cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Aquí estamos para dar comienzo, ¿no es cierto? También, como estamos los miércoles y los viernes. El miércoles estamos mirando el Pentateuco y el viernes seguimos mirando lo que tiene que ver con las doctrinas bíblicas y fundamentales. Vamos a estar considerando en esta tarde, ¿no es cierto?, aquello que tiene que ver con las escrituras, ¿no? Y que encierra o que entra en lo que tiene que ver con las doctrinas. Y miraba decir las 4 E. Preste atención, las 4 E de la letra E, ¿no? Las 4 E de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Voy a poner se escucha mejor, sale mejor el audio. Y las 4 E. Hablando de la palabra en general, pero precisamente mucho tiene que ver con esto, la importancia de conocer las Sagradas
Escritura y las doctrinas, ¿no? La primera E tiene que ver con escuchar. Escuchar, el oír, o quizás leer, ¿no es cierto? Pero más que nada escuchar. Escuchar la palabra, escuchar la enseñanza, la instrucción. Quizás no con la palabra escuchar, pero cuando usted mira allí en el libro de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel, en Deuteronomio 6, le dice, oye, oh Israel, oye, oh Israel. Alguien le llamó, ¿no es cierto?, como que el Shema de Dios, ¿no? Oír, oír. En otro salmo dice, escucharé lo que hablará Jehová. Qué importante es escuchar. Ahora, disponer nuestra vida, nuestro tiempo, para poder oír, para poder escuchar, para prestar oído, para que Dios, ¿no es cierto?, como dice, si ustedes leen, ¿no es cierto?, ahí en Isaías 50, hay una promesa de parte de Dios, donde le dice que Dios iba a dar lengua de sabios. Te daré para saber hablar palabra al cansado. Qué bueno, ¿no? Hoy necesitamos tener una palabra, poder comunicar la voz de Dios. Y Dios quiere usar vidas como herramientas, como instrumentos para llevar mensaje de vida, mensaje de paz, o en este caso, instrucción, enseñanza, de explicar a veces estas verdades que uno cree, que uno practica, ¿no? Es decir, tenemos la necesidad y la importancia de poder tener, como el Señor lo promete, ¿no es cierto?, que el Señor dice que yo te daré, dice en el verso 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero ahora viene, dice, lo que sigue, dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces, sin duda que es una necesidad poder tener palabra de sabio. Pero antes de la palabra o de la lengua de sabio, para saber hablar palabras al cansado, tengo que tener oído sabio. Tengo que tener oído sabio, que Dios pueda abrir mis oídos. Yo pueda abrir, ¿no es cierto?, disponer para poder oír la palabra del Señor, oír lo que Dios me hablará. Dice, despertará mi oído. El Señor me abrió el oído. Y esto es muy importante. Entonces, lo primero es escuchar, oír a Dios, oír la palabra, oír la enseñanza. Más allá, es como, y esto me gusta mucho, ¿no? Es decir, cuando uno mira al etíope, Felipe y el etíope, este hombre iba leyendo un libro que no es para nada fácil, justamente iba leyendo el libro de Isaías. Pero él lo leía, iba en esa búsqueda, aunque no entendía, pero ya disponía su corazón para escuchar, para atender, para leer. Y Dios se encargó de proveerle quien luego le pudiera dar la explicación y la enseñanza. Y lo mandó a Felipe cuando le hace esta pregunta, y ahí viene la otra E, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Ahí está la otra, ¿no? La primera es escuchar. Y la segunda E es entender. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás escuchando? Y por supuesto que muchos podrán decir, no entiendo nada. Y quizás porque estamos creciendo,
en las cosas del Señor, o que todavía nos falta mucho para aprender, pero y queremos procurar entender, ¿no? Escuchar. Lo que escuchas, ¿lo entiendes? Poder entender las verdades, y si no, tenemos que pedirle gracia y sabiduría al Señor, que nos abra el entendimiento, que nos provea del conocimiento, de la luz, de la revelación para entender su palabra. Ese sería la segunda, entendimiento, entender. Y Dios promete, Dios habló de que nos iba a dar sabiduría y enseñanza. En tercer lugar, si escuchamos, si entendemos, tenemos que también saber explicar. Ahí tenemos la tercera, explicar. ¿Puedes explicar un pasaje? ¿Puedes explicar, ¿no es cierto?, un párrafo, una historia, una parábola? ¿Puedes explicar una doctrina? Quizás esto lo hemos hablado y mencionado mucho y decimos, yo ya lo oí, yo ya lo escuché, yo ya lo entiendo para mí. Y decimos, bueno, ¿sabés explicarlo? Si podés explicarlo, lo entendiste. Si no podés explicarlo, especialmente cuando se es un líder, cuando es un maestro de escuela dominical, cuando es alguien, bueno, tenés que saber explicar en términos de acuerdo a los oyentes, de acuerdo a aquellos que te están escuchando u oyendo, ¿no? Saber explicar. Y en cuarto lugar podemos decir, la cuarta E sería evidenciar, porque está bien, yo puedo escuchar, puedo entender, puedo explicar, pero debo saber mostrar en mi vida esa verdad y esa enseñanza. Debo evidenciar en mi vida la aplicación de esas verdades que yo las escucho, las entiendo, las explico, pero también que el Señor nos tiene que ayudar a poder evidenciar en nuestra vida aquello que sabemos, aquello que creemos, aquello que podemos explicar. Entonces es un desafío, y por eso decía, qué importante, ¿no? Es decir, las 4 E de las Sagradas Escrituras para nuestra vida. Bueno, hoy quizás más breve, pero quería dejarles esta palabra y este pensamiento con respecto a la palabra y a las doctrinas bíblicas. Dios les bendiga. Dios les bendiga, bienvenidos a Aproximación a la Escatología, una mirada bíblica y comprensible de los acontecimientos del fin. Hoy nos encontramos con el capítulo 15, los ángeles con las 7 plagas postreras. Pero, ¿de qué nos habla este capítulo? Durante los capítulos anteriores habíamos visto cómo Dios iba juzgando a las naciones, cómo Dios iba juzgando a la falsa religión, pero este capítulo nos habla de el desatar de la ira de Dios sobre la humanidad. Dios es santo, extremadamente santo. La santidad es el lugar donde Él habita, la santidad es la forma en la que Él tiene de relacionarse con nosotros, con sus 2 acepciones, único y apartado. Santidad como único modelo al cual nosotros seguimos, que es a Cristo, y apartado, diferente, no igual a nosotros. Esta santidad le impide lidiar con el pecado de la forma que nosotros lidiamos, que es tropezando, saliendo. Él necesita juzgar y Él tiene que ser recto. Ahora, ¿cómo esta justicia de Dios, cómo esta soberanía de Él hace para lidiar con el pecado? Y la primera forma es la gracia. No nos olvidemos que la verdad o la enseñanza más importante que tenemos en la Escritura es la paga del pecado
por Jesús en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos perdonados, para que tengamos borrón y cuenta nueva. O sea que la primera forma de Dios de relacionarse con el pecado es a través de la gracia que nos perdona. Pero la segunda forma es la muerte, es el juicio. Es ese Dios que vemos que no tolera el pecado. Y para esto empiezan a suceder los distintos juicios. En el último capítulo habíamos visto cómo un ángel es desatado para cegar la tierra y llevar a estas personas a un juicio. Noten el paralelismo de este juicio con el que vamos a ver en este capítulo número 15. Pero vamos directamente al capítulo. Vamos a leer el verso 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Este texto es importantísimo, es central en el pasaje, pero llaman la atención algunas palabras. Lo primero es que dice que la ira de Dios era grande y admirable. Y pareciera que la palabra admirable desentona con la palabra ira. Pero si nosotros entendemos el origen de esta ira está originada en el alejarse del ser humano de Dios. Vivimos en un tiempo donde la gente logra o intenta pensar que las acciones no tienen consecuencias, que de nuestra vida no tenemos que rendir cuentas a nadie. He escuchado muchas veces la frase, esta es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiero. Pero aquí está lo grande, lo admirable de Dios, que aunque nosotros nos alejemos de Él, Él sigue sabiendo que nosotros le pertenecemos y en base a esta pertenencia, Él es capaz de ponernos en orden. Por eso es que cuando hablamos de la Biblia, y este mes de la Biblia hemos estado hablando mucho de ella, decimos, en Génesis se establecen las bases de la autoridad de Dios sobre nosotros. Él nos creó con sus propias manos, somos su prioridad y Él tiene el derecho sobre nosotros. Después habla de plagas. Y durante todo este pasaje se establece un paralelismo con el Antiguo Testamento, en especial con Moisés y cosas que estuvieron relacionadas con él. ¿Y cuál era el fin de las plagas? El fin de las plagas era torcer la voluntad de Faraón a favor de la voluntad de Dios. La finalidad de las plagas, de estas plagas que están en la copa de la ira de Dios, es torcer la voluntad de los seres humanos hacia Dios, es hacer que los hombres vuelvan su rostro a Dios. Pero termina el verso 1 diciendo que esto consumaba la ira de Dios. Luego de estas plagas encontramos un tiempo diferente. Las plagas son el final a la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Qué gran amén tenemos que decir en esto. Un día el pecado no va a tener más autoridad porque Dios nos va a haber perdonado. Leamos el versículo número 2. Y vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y aquí encontramos toda otra serie de similitudes. El mar que nos hablaba del mundo, de lo cambiante, el fuego que nos habla constantemente de la prueba, de la lucha. Cuando pases por el fuego yo estaré contigo. Pero ¿cuál era la diferencia de este mar? Era un cristal sobre este mar. Estaba el agua, estaba el mar, estaba el fuego, pero había algo que separaba. ¿Y qué es lo que separaba? Era la victoria, porque sobre ellos estaban los que habían vencido a la bestia
con sus atroces persecuciones, los que habían vencido a la imagen, los que habían vencido a ese intento del maligno de convencernos que el camino que teníamos era el incorrecto y hacernos ir por un camino diferente, los que habían sido librados de la marca de la bestia, que habían abandonado sus posesiones naturales para estar con el Señor. Pero fíjense que no estaban solos, estos tenían arpas. Mientras que el juicio de Dios al mundo produce dolor, a la iglesia produce alabanza. ¿Cómo estarían los demás encarcelados junto a Pablo y Silas en la cárcel? Seguramente sollozando, tristes, amargados, despotricando contra el que los había metido ahí. Pero Pablo y Silas, en medio del mismo proceso, cantaban himnos, cantaban alabanzas a Dios. Y estos también cantaban. Vamos al verso 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Vamos a leer hasta ahí, después vamos a leer el canto. Primero el canto de Moisés. ¿Cuál era el canto de Moisés? Era la ley, las leyes, el cumplimiento. El cántico del Cordero, la gracia. Y eran un solo canto. Hermano, hermana, para que la obra de Cristo sea eficaz en nosotros, tiene que haber un reconocimiento en nosotros de que los mandamientos son algo que nosotros debemos cumplir para que nos demos cuenta la importancia de la necesidad de la gracia. Si Apocalipsis nos quiere decir algo en este capítulo, y lo vamos a ver a través del canto, es que el pecado se manifiesta a través de las leyes. Esas leyes que nosotros aceptamos, esas leyes que nosotros reconocemos, y a través de ese reconocimiento nuestro podemos entrar al cántico del Cordero. Fíjese que de las distintas imágenes que se presenta de Cristo, aquí se elige la del Cordero, la del que pagó, la del que sustituyó con su vida la nuestra. ¿Y qué decía el canto? Vamos a leerlo. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Arranca diciendo, grande y maravillosas son tus obras, poniendo al Señor en el lugar que le corresponde. Y después dice, todopoderoso, dándole la autoridad suprema. Y luego le da la legitimidad a su juicio. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién es Dios para juzgar al ser humano? Es el que nos creó, pero además de este, es el que conoce el verdadero camino, es el que sabe por dónde debemos andar, y lo eleva a la posición de Rey de los santos. No porque Él la necesite, sino porque nosotros necesitamos saber en qué lugar Él está aquí. Sí, Jesús quiere ser nuestro amigo. Sí, Jesús quiere ser nuestro consolador, nuestro sanador, nuestro libertador. Pero Él también quiere ser nuestro Señor y Cristo. Por eso cuando a Jesús se lo menciona en las cartas del apóstol Pablo, Él dice, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Me gusta hablar de esta palabra Señor, que quiere decir máxima autoridad. No es nada más un título formal de señorío, es establecer el lugar donde Él se encuentra. Y dice que las naciones le adorarán porque sus juicios se han acercado. Hermano, hermana, un día todo este temor, todos estos juicios van a producir que muchos reconozcan a Cristo. Pero más bienaventurados son los que fuimos tomados en el primer fruto, los que tomamos las decisiones correctas y vivimos la vida de la forma adecuada,
como para estar en el primer fruto. La otra mención que hace este cántico es del nombre de Dios. ¿Y qué es el nombre? Sino otra cosa que el carácter. Malaquías, el último de los profetas, nos hace 3 advertencias. La primera, recuerden la ley. Ténganla presente. Jesús nos sintetiza la ley en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Abajo de estos 2 mandamientos podemos inaugurar y podemos enumerar todos los demás. A partir de estos mandamientos podemos establecer toda la ley. La segunda cosa que nos dice Malaquías es: prepárense para el Redentor. He aquí el Redentor viene. Estemos preparados. Otra vez la advertencia, como las vírgenes, como el invitado a la boda. Estemos preparados para cuando venga el Señor. Y la última advertencia es: escuchen al mensajero. Dice, Elías va a venir antes del Mesías. Juan el Bautista nos predicó tan poderosamente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y seguramente a vos y a mí alguien se acercó y nos predicó el Evangelio y nos habló. Recuerden la ley, prepárense para el Mesías, escuchen a los mensajeros. Este es el nombre del Señor, este es el nombre tan glorioso. Vamos a leer los siguientes 2 versículos, versos 5 y versos 6. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. El tabernáculo del testimonio. Este tabernáculo nos evoca a Moisés y nos evoca al arca del pacto. El pacto era el testimonio. Cada uno de estos lugares estaba levantado como un testimonio para que recordemos a Dios y para que recordemos sus juicios. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos, las leyes. Primero, las leyes. El maná, el recordatorio de que estamos en deuda con Dios por todo lo que Él nos ha dado. Tercero, la vara que reverdeció. Esa vara de Aarón que marcó el propósito. La ley, el derecho legal, todo lo que Él nos dio, el derecho por valor, la vara que reverdeció, el derecho por elección. De ese templo, de ese tabernáculo que fue abierto, de ese lugar salieron los ángeles. Nuestra vida, nuestro testimonio, nosotros como cartas leídas por la gente, somos el parámetro del juicio de Dios. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que seamos dignos de que tú nos puedas usar de regla. También dice que estaban vestidos de lino fino y ceñidos con cintos de oro. Hermano, hermana, nos habla de la santidad y de la pureza, de los 2 estados necesarios para ser mensajeros del mensaje de Dios. Para ser mensajero de cualquier otro mensaje no importa cómo estamos, pero para ser mensajero del mensaje de Dios tenemos que estar vestidos de acuerdo a la ocasión. Un versículo más, el verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos
de los siglos. ¿Se acuerda? Los seres vivientes, estos 4 que estaban en presencia de Dios, uno de estos entrega a los ángeles la ira contenida que estaba a punto de ser desatada. En esto vamos a entrar en profundidad en el próximo capítulo, pero quiero terminar con el último verso y vamos a leerlo. Verso 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y esto evoca a la dedicación del templo. En el momento que Salomón dedicaba el templo, dice que un humo, una presencia llenó ese lugar y nadie pudo cumplir su oficio hasta que esa gloria fue disipada. Va a llegar un momento, hermano, y yo creo que ese momento es ahora, que la gloria de Cristo va a caer con tal poder entre nosotros que nuestras habilidades humanas van a caer en segundo lugar y la gloria de Dios va a ser la que va a ministrar. Todas las actividades humanas van a cesar. Nadie va a poder entrar a ese lugar porque la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Cómo es que Dios va a juzgar al pecado? Con su gloria. Ayúdanos, Señor, hasta que no se cumpla. Que el Señor nos ayude a que usted y yo estemos cumpliendo de tal manera que podamos ser la vara con la cual este mundo va a ser medida. Hasta aquí el estudio de hoy. El próximo capítulo ya nos acerca un poquito más al final de este estudio. Los esperamos para la próxima clase. Que Dios les bendiga. Hasta aquí llegamos con los estudios del día de hoy. Nos despedimos, no sin antes invitarlos para nuestras reuniones del día sábado, reunión de jóvenes, y los domingos, nuestras reuniones tan especiales. Los esperamos a todos y que Dios les bendiga. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que tu presencia y tu poder esté en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.